10 horas 8 minutos, 3 grados 9 la temperatura y estamos con Alba Lancilotto. Bienvenida, Alba. Alba ha sido la asistente histórica. No, a ver, decime. No me pongan en eso. ¿No te gusta ese título? No, no he sido asistente histórica. He sido seguidora fiel, católica, que he tratado de acompañar en toda la lucha de Monseñor desde antes desde su persecución, desde la persecución a todos los curitas que tenía, de las bombas que le ponían a las monjas, en todos esos estuve yo como un montón de gente. Había una comisión que habíamos hecho de defensa de la iglesia riojana. Y después, cuando estaba la misa, que se celebraba en la catedral y se transmitía por la radio, yo iba a hacer las lecturas. Permíteme explicar, Alba, que se cumplen 35 años del asesinato de Monseñor, que está reanudado el juicio. Puntualmente, ¿por qué no me contás un poquito cómo entra Monseñor en realidad, cómo termina Monseñor muerto en la ruta, digamos? ¿En qué contexto? ¿Qué pasa antes, unos días antes, qué pasó? Bueno, él yo creo que le pusieron ya un destino cuando entró como obispo, porque los obispos de La Rioja en general antes eran muy aristócrata como el primero o no muy cercano al pueblo como el segundo. Y él cuando vino, que era cordobés, dijo: yo soy un riojano más. Cuando entró en La Rioja besó la tierra y se entregó a la gente, pero se entregó principalmente a los pobres, a la gente que nadie tenía en cuenta. Ni los políticos, ni la iglesia, nadie, porque la catedral era un lugar en que los pobres casi nunca iban. Y cuando estaba Monseñor, reventaba la iglesia de todos los que iban. Y él entonces se dedicó a eso, pero no solo, porque él decía que él los amaba a todos, aún a los que explotaban al pueblo y todo, les trataba de enseñar para que se convirtieran, para que actuaran como lo que decían ser, la mayoría creyentes de algún credo y la mayoría católicos. Pero en este contexto molestaba el que y claro, los eso pobres... porque los que hacen todas esas cosas, los que explotan, los que no quieren que nadie les arruine los negocios, no les gusta que alguien les arruine los negocios. Es muy interesante destacar que un año antes se había promulgado el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, con Helder Cámara a la cabeza, el obispo brasilero, con Saspe en la Argentina, en Santa Fe, bueno, el padre Carlos Mujica, sin duda, y al cual Enrique adhiere desde el lugar que dice Alba, ¿no? Darle voz y lugar a aquellos que no tenían ni voz ni lugar y formaban parte de una Argentina oculta, que nadie mostraba ni les daba lugar ni en lo económico ni en lo político. Él no se decía incluido en los sacerdotes para el tercer mundo, pero tenía ese mismo espíritu, ¿no? El mismo pensamiento. Claro, el mismo cristiano. pensamiento bueno, es decir, el pensamiento existe desde hace 2000 años, porque es la doctrina de Jesús que se sigue con fidelidad, cosa que no es muy común en la iglesia. Alba, el crimen de Angelelli quedó durante mucho tiempo, bueno, con esta versión del accidente. Hubo algunos intentos de iniciar causas judiciales que se cerraron justamente, y en los últimos años, en el año 2006, es que nuevamente se empieza a investigar. ¿La jerarquía católica tuvo intención de aclarar las circunstancias en las cuales había sido muerto? No, nunca. Siempre dijo que era un accidente y nunca dijo asesinato, nada, siempre dijo muerte, como si se hubiera muerto en la cama, porque yo formaba parte, iba al seminario de formación teológica que desde el 86 que se realiza, y las 2 veces que se hizo en La Rioja habló el obispo de ese momento y habló de la muerte de Monseñor. Expliquemos que Monseñor venía a dar una misa por 2 curas que habían rematado unos días antes, ¿verdad? Sí. Y llevaba expedientes o información. Y él había hecho en esos 9 días, se quedó en Chamical 9 días haciendo una investigación profunda. Bien. Sobre eso, mientras hacía lo que allá se llama, y casi no se hace ya, el novenario, o sea, 9 días después de la muerte de alguien. Y esos papeles los traía en su camioneta. En donde develaba un poco qué era lo que había pasado allí, era cómo una habían matado información que tenía que enviar a Roma y a todos los que... Bueno, para hacer denuncias, ¿verdad? Esa carpeta apareció en el escritorio de Arguindegui. Bueno, después alguien se la llevó. La historia es entonces manejando él junto con otro cura, ¿verdad? Sí, con Pinto, con el padre Pinto, que quedó
tienen aparentemente un accidente y aparece rematado en el piso Angelelli con la nuca destrozada. Sí. Y la carpeta famosa no estaba. Desapareció. Sí, él en realidad siempre nos decía en las reuniones y en todo lo que había, que marcaba un círculo, decía, estos son círculos concéntricos, en el centro estoy yo. Quieren llegar a mí porque tienen que matar un obispo. La Iglesia Católica nunca ha sido muy progresista, ni de palabra está de parte de los pobres, pero en la realidad vamos a decir que no. Entonces, este obispo, como otros, como Ponce de León, por ejemplo, con el mismo devoto de Goya, eran obispos que habían entendido lo que tenían que hacer si eran fieles al Evangelio, lo que era fiel a su vocación, que era también ser fiel al pueblo, ¿no? Como él decía, un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Entonces, eso molestaba desde la jerarquía para abajo a casi todos, porque las personas que piensan así son como un obstáculo para los negocios que hacen los políticos, los religiosos y un montón de gente. Y después de lo de Angelelli, ¿qué te pasa a vos? Bueno, yo cuando lo asesinaron a Monseñor ya no estaba en La Rioja. Yo había estado presa el 24 de marzo a las 4 de la mañana, me llevaron presa, estuve 17 días en la cárcel, después me dejaron en libertad, después el 9 de junio lo llevaron preso a mi hermano mayor, que era supervisor de enseñanza secundaria. En ese momento ya estaba en Sierra Chica, donde los llevaron como si fueran, hay un cuento muy bueno de Mercado Luna, de Ricardo, que se llama El Arreo, que cuenta cómo los llevaron a Sierra Chica. Y entonces eso pasó también, que cuando mi mamá se entera de que que mi hermano ya lo habían llevado preso, se le da un ataque y se muere mi mamá. Y el 6 de julio nos informan a mi otro hermano era abogado y había defendido presos políticos, que me iban a volver a detener a mí y lo iban a detener a mi hermano. Entonces nos escapamos, aprovechando que mi hermano, el abogado, tenía un jeep viejo, que un señor muy mayor, porque él tenía un campo cerca de La Rioja, todos los días pasaba para el campo. Entonces nos llevó en ese jeep y nos pudimos escapar. Yo me fui a Carmen de Patagones, que es donde me enteré de la muerte de Monseñor. Yo había ido con mi marido, que es Ariel Ferraro, un poeta riojano, a un mercado, y él me estaba esperando en la puerta, y cuando yo salí con la compra lo veo desfigurado. Le digo, ¿qué te pasa? Y era porque estaba leyendo la noticia en el Esquiú de la muerte, como decía el Esquiú, de Monseñor Angelelli. Alba, ¿vos crees que mucho tiempo después, todos estos, como le dicen, curitas que están trabajando, los curitas, Padre Pepe, son la herencia de este Enrique que de alguna forma siguió, muerto y todo, su ejemplo sigue estando? No solo ellos, hay muchos herederos, hay pueblo, hay laicos, en La Rioja hay mucha gente, sobre todo la gente más humilde que se ha sentido valorizada, como dice doña Ramón, una vieja que decía, yo aprendí que era una persona, él me enseñó que era una persona. Y ella una vez le preguntó, aquí todos hablan de las bases, ¿qué son las bases? Y sos vos, Ramona, vos sos las bases. Bueno, entonces toda esa gente y todos los curitas alguna vez lo dicen, ¿no? Son herederos, porque las huellas de Jesús, como las huellas de Monseñor Angelelli, de Monseñor Ponce de León y de muchos curas, ¿no?, que están desaparecidos o que han sido víctimas, existen, están en las baldosas, en las veredas también. Las huellas que marcan un compromiso con el pueblo, ¿no?, un compromiso con los más desheredados, ¿no?, que si nosotros nos decimos creyentes y no hacemos eso, somos unos traidores directamente. La última, Mariana. Sí, pensaba, Alba, porque siendo que era un obispo, ¿no?, un cargo jerárquico importante dentro de la Iglesia, ¿por qué cree que la Iglesia Católica durante la dictadura militar no se preocupó por aclarar las circunstancias del asesinato de Angelelli? Y porque estaba muy ocupada en ser cómplice de los dictadores del terrorismo de Estado. La Iglesia apoyó, jugaba al no sé qué con ellos, estaba siempre brindando en las ocasiones así que ellos consideraban importantes. Bueno, y colaboró, como von Bernick y muchos otros que colaboraron con la tortura, colaboraron con la traición al Evangelio, colaboraron con todo eso. Entonces no podían
decir algo que estaba en contra de lo que ellos mismos estaban haciendo. Alba, muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerte en el programa. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque, aunque se me corta la voz, a mí hablar, lo único que me gusta es decir la verdad sobre Monseñor Angelelli, porque creo que él se lo merece, y felizmente hay muchos que creen como yo lo mismo. No se te cortó la voz nada. Gracias, y fue muy lindo gracias escucharte. por acordarse de esta fecha y de este hombre que realmente es un ejemplo, ¿no? Porque no hay muchas personas fieles en el mundo, en todos los campos. Ahora piensan una cosa, mañana otra y al otro día otra. Bueno, Monseñor Angelelli tuvo su vocación religiosa y la cumplió como debía ser. Gracias, un placer. Ya venimos.